Es jueves 2 de mayo del año 2004. Vamos a dar inicio a nuestra respectiva clase del día de hoy, aprovechando que tenemos ya una para la hora 3 y 4 minutos, tenemos una concurrencia más o menos proporcional a la mitad del curso y vamos a dar inicio aprovechando que me están escuchando, que la conexión no está haciendo las fluctuaciones de los últimos días y posteriormente le damos entrada a los compañeros que vayan agregándose posteriormente. Para los efectos del control de la auditoría de nuestra universidad, bienvenidos una vez más a nuestra clase. Jessica, presente Christopher, Diego, Mayra, Katiuska, Jesús Gutiérrez y Joelis Vázquez. Perdón, Joelis Vargas, discúlpame Joelis por confundir tu apellido. Entonces, damos inicio pues a la grabación de una nueva clase el día de hoy, jueves 2 de mayo. Primeramente, espero que todos hayan pasado el día de ayer un espléndido día en compañía de los suyos. Buenas tardes, Luis, bienvenido a nuestra clase Buenas tardes, de hoy. profesor. Gracias. Les decía pues que espero que todos hayan pasado un maravilloso descanso entre semana. Presumo que todos los presentes pueden ser partícipe de la celebración del día de ayer, que era correspondiente. Zoila, buenas tardes, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Gracias, profesor. Buenas tardes. Entonces, primeramente, pues antes de entrar en materia, pues les decía, Zoila y a Luis, que espero que todos hayan pasado un espléndido día del trabajador a mitad de semana, que hayan logrado compartir con los suyos, que hayan logrado pasar horas agradables para recargar las fuerzas y comenzar nuevamente a laborar de lleno el día de hoy, jueves 2 de mayo. De manera tal que ayer precisamente entonces se conmemoraba o se celebraba, algunos dicen conmemoración, otros dicen celebración, de esa fecha histórica. La historia siempre es importante para todos los ámbitos de la vida, en todos los aspectos. De hecho, nuestra cátedra es una cátedra de basamentos jurídicos, de conocer las instituciones jurídicas originarias de la antigua Roma, pero paralelamente es una clase con un gran grado de componente histórico. Y entonces la historia es una ciencia que nos permite conocer ese pasado para entender el presente en que vivimos y así poder construir nuestro futuro. Miren, en esta época de grandes cambios tecnológicos, de la versatilidad de fuentes de información, el volumen de las fuentes de información, hoy en día no es como cuando yo estudié en mis inicios saliendo de la adolescencia. ¿Por qué los llevo a este aspecto? Para hablarles de mi vida, ¿no? En sumo dado, por supuesto, no voy a aprovechar los minutos que tenemos de clase para hacer una interpretación de tipo personal que a lo mejor no reviste, a lo mejor no, estoy seguro que no reviste ningún tipo de importancia para ustedes. Pero sí el hecho cierto de que con el gran cambio tecnológico
en tan pocos años que hemos tenido, es menester abocarnos y tener presente, sobre todo los que nos dedicamos a seguir estudiando, a seguir preparándonos, a mantener viva el interés y el estudio de los hechos pasados, los hechos acaecidos en todos los ámbitos de la vida social, pero en el ámbito de nosotros es menester, es preponderante tener en cuenta el pasado, porque el pasado nos va a hacer comprender mucho de nuestro presente. Por supuesto, Yulimar, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Y les hago esta acotación, puesto que inclusive nuestra materia, Yulimar, ¿me escuchas? Buenas tardes, bienvenida, ¿me escuchaste? Ok, gracias, Yulimar. Nuestra materia, insisto, repetidamente, tiene un gran componente histórico por eso mismo, porque el legado es lo que nos ha traído a donde estamos en este momento. Precisamente, el 1 de mayo es un hecho histórico que la gran mayoría de las personas en este momento se toman el asueto y a veces ni siquiera recuerdan por qué se conmemoró o se celebra de acuerdo a la óptica que le quieran dar ese día. Y entonces, por eso es que me retrotraigo en estos primeros minutos, dándole tiempo inclusive al resto de nuestros compañeros para que se sigan sumando. Generalmente casi todos siempre asistimos. Entonces les hablaba de la importancia en este preámbulo de nuestra clase de hoy, la importancia de la historia, porque una de las principales razones por las que es de verdad relevante estudiar la historia en nuestra actualidad es para realmente entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en la que nosotros estamos sumergidos en este momento. No son palabras en vano. Es importante que las personas verdaderamente logren tener un vínculo o se vinculen con la realidad de su país. Y esta vinculación siempre les va a permitir, los va a ayudar a construir una sociedad mejor. Créanme, no les estoy hablando desde una visión utópica. Saber de la actualidad no es preocuparse solo por los programas que podamos ver en la escasa televisión que todavía existe o en las infinidades de redes sociales en donde estamos imbuidos en gran cantidad de información. Consiste entonces en buscar en profundidad verdaderamente las razones para explicar la propia identidad, para llegar a comprender la moral de la sociedad, para entender a la gente, pero sobre todo yo diría para tener un criterio propio, un verdadero criterio propio a la hora de analizar las interpretaciones contradictorias que surgen en el día a día en nuestra cotidianidad. De manera tal que aprender la historia también nos ayuda a dirimir la importancia que han tenido para nuestros tiempos algunos hombres y también, por supuesto, muchísimas mujeres que gracias a su coraje, que gracias a su inteligencia, que gracias a su tesón han contribuido, han puesto su grano de sacrificio y han traído hasta nuestros días lo que hoy somos
como sociedad universal. Recuérdense que ahora no solo podemos medirnos en la realidad local, hay una realidad universal que nos ampara a todos, con por supuesto las diferencias locales que es menester que enfrentemos, pero la sociedad enfrenta muchísimos problemas de tipo global. Lo vimos hace poco de 1 año y medio, 2 años, con la tragedia de la pandemia mundial. De manera tal que estos hombres y mujeres que nos han legado la sociedad real mundial que tenemos, cómo se enfrentaron en el pasado a sus dificultades y las herramientas para resolver estas dificultades van a ser siempre las claves para detectar o destacar siempre la importancia de aprender la historia. Pero quizás es el elemento que yo veo más significativo por el que debemos, independientemente de nuestra preparación universitaria, independientemente del ámbito en que nos estemos preparando, el elemento más significativo por el que debemos aprender adicionalmente siempre de la historia va a ser que es importante en que esta materia, la historia, nos ayuda siempre a pensar, a tener un pensamiento crítico. Las vueltas que han dado las sociedades desde el inicio de la historia como tal, desde antes de la historia, lo que se conocía como la prehistoria, hasta nuestra actualidad, han siempre profundizado en la diversidad, en la contradicción, en el uso del poder para imponer y conocer cuáles han sido esos caminos. Siempre nos van a ayudar a consolidar nuestro propio criterio sobre la sociedad. Dicho esto, como preámbulo, concluyo esta valoración de estas palabras prácticamente editoriales, si se puede decir, con respecto a la importancia que radica la historia debido al hecho cierto que se conmemoraba y se celebraba el día de ayer como rasgo importante de la sociedad mundial. El Día Internacional de los Trabajadores es la conmemoración siempre de costumbre del movimiento obrero mundial. Esa es una celebración que en muchísimos países se celebra y es una jornada que se ha utilizado siempre para realizar diferentes reivindicaciones de tipo social, de tipo laboral, a favor siempre de las clases trabajadoras. Es una jornada de lucha en donde reivindican el homenaje a un grupo de hombres. Este grupo de hombres, si ustedes recuerdan, cuando lo vieron en su pregrado, generalmente se ve en bachillerato, sucinto en algunos bachilleratos, en otros a veces ya no se habla de la historia, y es lamentable que en algunos aspectos, alguna currículum de algunos estudiantes con que uno siempre se encuentra aquí en nuestra universidad, le falta esa solidez de conocimiento. Esta reivindicación de homenaje, si lo recuerdan, es referente a los conocidos mártires de Chicago. Los mártires de Chicago provinieron de lo que se conoció como la famosa revuelta del Haymarket. ¿Y cuál era una de las principales consignas que profesaban para la época, que hoy damos por sentado? La lucha que estos mártires hicieron hace muchísimos años atrás
siglos atrás era 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para estar en la casa. Esta era la reivindicación que miles de obreros solicitaban ese famoso 1 de mayo del año 1886, cuando fue el día en que comenzaron verdaderamente o iniciaron esa huelga allá en la ciudad de Chicago, en la fábrica, para exigir ¿qué cosa? Para exigirle a los empresarios una jornada laboral de 8 horas. Inclusive, años antes, en los Estados Unidos, ya el propio presidente norteamericano para la época, Andrew Johnson, en 1868 ya había decretado por ley que esa jornada laboral fuese de 8 horas diarias. Pero en una sociedad distinta a la que conocemos hoy en día, los empresarios en su labor crematística no concedían en muchísimas ciudades, en muchísimas fábricas, ese derecho de permitirle al trabajador disfrutar más tiempo libre y pagarle el mismo sueldo, sino que las horas laborales se extendían hasta 10, 12 y hasta 14 horas. Entonces, producto de esta forma reacia que tenían muchísimas ciudades de los Estados Unidos, y especialmente la Chicago de la época, que era el epicentro de la industrialización en ese momento dentro de los Estados Unidos, porque era allí donde se estaba desarrollando mucho más la industria del ferrocarril. Fue donde se inició esta jornada que trajo como consecuencia este día que se celebra mundialmente. Luego de varias manifestaciones, inclusive, que se extendieron por estos primeros días de mayo, se trajo como consecuencia una serie de disturbios que produjo heridos. Esos días, 2, 3. Por consiguiente, como fueron reprimidos violentamente los trabajadores, el día 4 de mayo, que es lo que se conoce como la historia, y con esto cierro este preámbulo valioso de la historia, para que recuerden, para que lo mantengan siempre presente, o discúlpenme los que sí lo tienen completamente claro, estos minutos de repetición. Ante esta situación de ultraje contra los trabajadores, el día 4 de mayo fue donde se escenificó, según nos cuenta el legado de la historia, la famosa revuelta del Haymarket, que era conocida como la Plaza de Leno. Esta revuelta terminó con aproximadamente una treintena de muertos, entre 30 y pico, 40 muertos, y una gran cantidad de heridos, entre ellos, por supuesto, los asistentes y los propios policías que se enfrentaron con los trabajadores. Pero lo resaltante de todos estos hechos, que luego de esas revueltas, de esas trentenares de muertes que hubo, fueron detenidos y acusados un grupo de trabajadores. Nos cuenta la historia que fueron alrededor de 31 trabajadores que fueron perfectamente detenidos. De allí, de este grupo de trabajadores que fueron detenidos por los hechos de violencia que se escenificaron ese día de la manifestación que les estoy comentando, es donde surgen los famosos mártires de Chicago, quienes, posterior a esa detención y llevados a enjuiciamiento,
un enjuiciamiento, para hacérselos cortos. El que se interese por el tema, busque, que me imagino que en internet hay suficiente información de ello, pero es un tema jurídicamente que aquí nos toca parte de la historia y parte de la información jurídica que sucedió en ese momento, que es un componente anecdótico para la conformación de aquello de los estudiantes de nuestra materia de derecho. De estas personas que fueron detenidas, los primeros 31, inicialmente quedaron imputadas 31. ¿Y por qué detuvieron a estos trabajadores? Si la gran mayoría de los muertos fueron los trabajadores que estaban participando en la protesta. Es porque en medio de la refriega del bando de los trabajadores, alguien lanzó hacia la policía una especie de artefacto explosivo, dándole muerte a varios policías en ese incidente. Eso exacerbó mucho más los ánimos, llevó a mucha más violencia y por eso es que se consiguió con estos 200 heridos y más de 40 muertos que hubo en ese momento. Pero lo importante de todo esto, y cierro la anécdota, que este juicio de estas personas que comenzaron con 31 detenidos solo de la manifestación y luego se redujo a la acusación solo a 8 personas. 8 personas fueron las seleccionadas para presentarlas ante un tribunal. Ese juicio se instauró más o menos en junio y conocemos de parte ya de la historia, por los hechos ya perfectamente desclasificados, que el juicio fue una gran charada, fue una gran farsa, que el status quo de la época dispuso con una gran serie de artimañas y vicios que fueron posteriormente demostrados solo para castigar a los trabajadores, para que no quisieran o no tuviesen más intenciones de seguir protestándole a los empresarios. El cuento corto es que se logró una condena contra estos 8 trabajadores con un juicio completamente amañado, y que de los 8 acusados, 6 fueron condenados a la horca y 2 a prisiones de 15 años. A pesar de que fue un juicio amañado y para el momento se sabía, se les impuso la pena, y al pedirle clemencia a el gobernador de turno, que tenía la potestad de perdonarlos, el gobernador le conmutó la pena y les dijo que perfectamente no los iban a ahorcar, sino que la pena se le conmutaba a prisión permanente, es decir, prisión perpetua. Estos 6 mártires de Chicago no aceptaron esa decisión supuestamente de mitigar la pena, porque ellos consideraron que no habían cometido ningún delito. De hecho, cierro con esto, en el juicio jamás se demostró que ninguno de ellos estaba involucrado en haber lanzado el artefacto explosivo que causó la muerte a los policías. Lo cierto es que ellos exigieron que o se les pusieran en libertad porque no habían hecho o no habían cometido ningún delito, o entonces le quitaran la vida. Y la historia pues nos legó que efectivamente fueron ahorcados. Por eso es que en ese momento, a partir de ese momento, y de acuerdo a todos los discursos que ellos dejaron, a todos los escritos que dejaron antes de ser injustamente ahorcados, es por eso es que se conocen como los mártires de Chicago, y en honor a ellos, en conmemoración a su heroísmo, a su lucha, al valor y al coraje que tuvieron, es que se celebra mundialmente el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, para celebrar esa fuerza, ese coraje por la justicia, ese tremendo pundonor que tuvieron estos señores conocidos como los mártires de Chicago. Disculpen lo largo del tema, es parte de una información histórica
que es menester para la conformación completa de una visión histórica jurídica que siempre es bueno tenerla. 3:29. ¿Se me escucha todavía, Jessica? Jessica, ¿se me escucha? Jesús, ¿se me escucha? Sí, profe, se escucha. Perfectamente. Bien, la semana pasada nosotros estuvimos, la semana pasada no, disculpen, me confundo con otras clases, discúlpenme. Nosotros terminamos de conversar o habíamos conversado de creo que si la memoria no me falla, de las cosas de la esencia de la naturaleza y las accidentales de los contratos. Nos pusimos en relieve que habían elementos esenciales dentro de los contratos que sin ellos no podían subsistir el contrato como tal, los elementos esenciales. Y también hablamos en la semana pasada que existían unos elementos accidentales que no revestían mayor trascendencia dentro de la obligación y que por consiguiente, si con ellos o sin ellos, el contrato perfectamente se podía llevar a cabo con perfecta normalidad. Hasta allí recuerdo que estuve conversando con ustedes el martes pasado. Ahora bien, retomemos lo que es la definición de la capacidad para contratar. ¿Qué es capacidad? ¿Qué conocían los romanos como capacidad para contraer obligaciones en la antigüedad? Los romanos conocían como capacidad simplemente esa actitud jurídica que tenía esa persona para contraer todos sus derechos, para contraer todas sus obligaciones. En ese aspecto no tenemos ningún tipo de problema. Cuando hablamos de capacidad, son aquellas personas que reúnen todas las cualidades de tipo jurídico para contraer obligaciones. Hasta ahí no tenemos problema. En donde tenemos que centrarnos en el estudio, y si pueden recordar en Derecho Romano 1, es las incapacidades, en los incapaces, que es donde se mezcla el meollo del asunto y donde pueden observarse ciertas dificultades en cuanto a la conformación de los contratos como tal. Y entonces, si hablamos que la capacidad es la actitud jurídica de una persona para contratar, contraer derechos y adquirir obligaciones, ¿quién, por favor, entonces, en su contrario y de manera clara y precisa, me indica en qué consiste la incapacidad? Pregunta general para el grupo en general. ¿En qué consiste la incapacidad? Adelante, Mayra. Bueno, realmente la incapacidad es la excepción de la regla, porque la regla es que todos son incapaces. En derecho romano eran aquellas personas, por ejemplo, que no podían contratar debido a su edad, debido a alguna alteración mental, a su sexo, o si eran pródigos, o si eran esclavos. Esas personas no podían tener ningún tipo de derecho o ser titulares de obligación. De derecho para contratar. Ok, menos mal que corregiste. Sí. Gracias, Mayra. Si tenían derecho, por supuesto. Lo que pasa es que tienen la incapacidad es de ejercer algún tipo de derecho o de asumir algún tipo de obligación. Gracias, Mayra. Perfectamente se acuerda de la primera fase de derecho romano. Aún así,
vamos a repasarlas en específico cada una de ellas, que esto sí es complemento y materia evaluativa. Cada vez que yo les diga esto es materia de examen, recuerde que de eso va a tratar la pregunta de nosotros, la pregunta en la evaluación. La incapacidad es materia evaluativa para nosotros. Entonces, efectivamente, como dice Mayra, y lo repito por si no la escucharon los demás compañeros, efectivamente es la excepción. La excepción, por supuesto, porque la regla general que es poder contratar. Y entonces la incapacidad, por eso es que se convierte en una excepción, porque es lo irregular. Lo normal es que cualquiera pueda contratar de acuerdo a su voluntad. Entonces, como dijo Mayra, existen incapacidades para contratar que abarcan toda clase de contratos, pero también existen cualquier cantidad de incapacidades especiales. ¿Para qué? Para celebrar determinados contratos. No, recuerden no escribir dentro de la respuesta de la evaluación que no es que los incapaces no tienen derecho. El que me coloque que los incapaces no tienen derecho, no le evalúo nada de los puntos dentro de esa respuesta. Al que se le ocurra colocarme que los incapaces no tienen derecho, insisto, no le evalúo como válido esa respuesta. Repito. Entonces, como existen incapacidades para contratar que abarcan toda clase de contrato, también existen incapacidades especiales para celebrar determinados contratos. Vamos bien hasta ahí. Entonces, en el derecho romano, la incapacidad general, óigase bien, la incapacidad general, recuérdense, derecho romano 1, la incapacidad general podía depender de unas causas específicas. ¿Y cuáles eran esas causas específicas? Las podemos nombrar. Nombró Mayra alguna. A ver, pregunta por aquí, Katiuska, ¿me escuchas? ¿Te acuerdas de algunas de esas incapacidades específicas? Katiuska, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, profe. Ajá. No recuerdo bien. Perfecto, no pasa nada, Katiuska. No tengo el cuaderno acá. Tranquila, no te preocupes. Lo importante es que me estás escuchando. No pasa nada. No pasa nada. En un momento nada más se escucha como doble voz, pero luego se quita. Ok, entonces fíjense, dentro de las capacidades, las incapacidades generales, tenemos que podían depender en primer lugar de la edad. Recuerden, una de las incapacidades podía depender de una situación de edad o de el sexo, del sexo de la persona que pretendía obligarse. Otra de los factores que podían incidir en la incapacidad sería que la persona sufriera de alguna afectación o de alguna alteración mental. O como en su defecto dijo, por supuesto, nuestra compañera Mayra, por estar en estado de esclavitud. Y también, por supuesto, por ser considerado en estado de prodigalidad. En cuanto al sexo, recuérdense que estamos hablando de las mujeres que tenían tutoría perpetua. En cuanto a las afectaciones o alteraciones mentales, estamos hablando de aquellos considerados locos o dementes o mentecatos. Y en cuanto a la edad, va a depender la definición de la edad puber o antimpuber o la edad inclusive dependiendo de la cronología en donde se encuentre con respecto
a su nacimiento. Eso está perfectamente claro. Ahora bien, ¿quién de nuestro grupo me puede recordar en cuanto a la prodigalidad a qué se refería la legislación romana? ¿Qué significa la prodigalidad? ¿Recuerdan? Zoila, adelante. La persona pródigo era aquella persona que no hace una buena administración de sus bienes, o sea, lo hacía de forma indiscriminada, dilapidaba su patrimonio y por eso siempre requería de tutor o curador. Excelente, gracias Zoila, se le escuchó perfectamente claro y es eso, exactamente a eso es lo que se refería el legislador romano en cuanto a esta incapacidad. Ahora bien, desmenucemos la edad. Cuando digo que desmenucemos la edad, vamos a tratar de entender cada una de estas etapas. Esta incapacidad permanente proveniente de la edad. Eso es lo único que creo que no desmenuzamos en Derecho Romano 1 porque no nos tocaba. A lo mejor en las investigaciones algunos ya lo complementó, pero para nosotros, insisto, esto es la materia de examen. Prestar atención. Buenas tardes, Marlene. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. Gracias. Buenas tardes para todos. Marlene, estamos hablando en este momento de la incapacidad dentro de la legislación romana para contratar o asumir obligaciones, para que te pongas al tanto de lo que estamos conversando en este momento. Entonces vamos a desgranar, a definir detalladamente la incapacidad de tipo permanente, óigase bien, incapacidad permanente proveniente de la edad. Para los efectos de la capacidad para contratar dentro del derecho romano, se sabe que se dividían las edades en periodos. ¿Y cuál era esa división? Una primera en infancia. Repito. Un primer periodo se dividía en infancia. Un segundo periodo se dividía en mayor infancia. Un tercer periodo se iba a dividir en la pubertad. Y la cuarta división que plasmaba el legislador romano era mayores de 25 años. Repito, tomen nota, por favor. Para los efectos de la capacidad para contratar en el derecho romano, las edades se dividían o la dividieron los romanos en 4 periodos. Mayores de 25 años en pubertad, mayor de infancia y en infancia. Hasta ahora vamos bien, se me entiende, Jesús, se me copia. No, lo escuché muy entrecortado con respecto a la edad y no logré copiar la información. Bueno, está bien. Repito nuevamente, un poco más lento. De todas maneras, por si hay problemas de audio, les recuerdo, el video se está grabando íntegro y ahí el audio sale completo. Pero vamos a intentar entender paso por paso para que logren copiar. Repito, para los efectos de la capacidad para contratar en el derecho romano, para los efectos de la capacidad para contratar,
la edad se iba a dividir, o la dividieron los legisladores romanos en 4 periodos a saber. Primer periodo, infancia. Segundo periodo, mayor infancia. Tercer periodo de división, pubertad. Y el cuarto periodo para poder contratar mayores de 25 años. Esta vez sí se logró captar, Jesús. Sí, profe, a ver si se le escuchó claro. Perfecto. Tomen nota, insisto, esto es materia fija para nuestro examen. Tomen nota, lo he dicho 3 veces. Buenas tardes, José Márquez, bienvenido a nuestra clase de hoy. Márquez, bienvenido, si me escucha por ahí. Bienvenido. Sí, profe, lo escucho bien. Bienvenido. Estamos hablando en este momento, José, de las incapacidades para contratar en Roma, para que te sumes y sepas de lo que estamos hablando. Incapacidades a razón de la edad. Decíamos entonces, antes de que el compañero Márquez se incorporara, y ya se escuchó más claro que para los efectos de la capacidad de contratar en el derecho romano, íbamos a dividir la edad en 4 periodos. Infancia, mayor infancia, en pubertad y mayores de 25 años. Ahora bien, cuando hablamos de la infancia, nos vamos a referir a los menores de 7 años, de 0 a 7 años. Los menores que tenían 7 años, no más, 0 a 7, iban a tener para Roma incapacidad absoluta. Tomen nota. Menores de 0 a 7 años, incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta. ¿Quiénes tenían incapacidad relativa? Los que tenían de 7 a 14 años. Esos estaban comprendidos dentro de la mayor infancia. Dentro de la mayor infancia, entonces, estaba el grupo de 7 a 14 años. Esta incapacidad relativa, ¿a qué se refiere? Pregunta para el grupo completo. ¿Se recuerdan lo que era incapacidad relativa? Por favor, si alguien se acuerda y quiere participar, Zoila, adelante. Profesor, no estoy segura, pero creo que hablábamos en un momento relacionado al discernimiento que tuviera ese joven comprendido en esa edad, ¿no? Hablábamos de si tenía ese discernimiento, por lo cual, si por lo menos cometía algún delito, no sé si se relaciona a eso, o cuando ya era totalmente responsable, dentro del periodo entre 7 y 13 años de edad. Ok, gracias, Zoila. ¿Algún otro colega, compañero quiere dar su opinión? Katiuska, adelante. Creo que recuerdo que se hablaba sobre la protección de la integridad del patrimonio familiar, ¿no? Y porque en la antigua Roma su carácter religioso era prácticamente la economía. Gracias, Katiuska, buena participación. ¿Algún otro compañero quiere dar otra opinión, sumarse a la de Zoila o Katiuska, o tiene otra arista que aportar, por favor, en cuanto a la incapacidad relativa, menores de 7 a 14 años? Bien, gracias, Katiuska, gracias, Zoila. La
incapacidad relativa consistía dentro de hablando de la asunción de obligaciones para poder participar o asumir obligaciones dentro de un contrato para poder obligarse dentro de los 7 a 14 años. Sus actos, cuando hablamos de incapacidad relativa, tomen nota, es que sus actos solo podían ser revalidados por la intervención del tutor. Por eso es que se habla de incapacidad relativa, es decir, podía un joven de 7 a los 14 años obligarse, pero de manera relativa. ¿En qué consiste la parte relativa de esta obligación? Porque no tenía capacidad plena. ¿A razón de qué? A razón de su edad, pero sí podía obligarse, pero con la intervención del tutor. Recuérdense que la intervención del tutor no significaba que el tutor decidía por su tutelado. Eso lo deben de recordar. La palabra tutor no era para gobernar a su pupilo. El tutor, las funciones del tutor no era para eso. Las funciones del tutor era para preservar que el pupilo no dilapidara su fortuna. Parte de lo que decía Katiuska, porque el romano siempre pensaba, la estructura de la sociedad romana pensaba siempre en que las familias no perdieran el patrimonio, porque la fuente del poder de Roma consistía en que las familias siempre fuesen poderosas, que en vez de disminuir su patrimonio siempre tendiera a aumentar. Es por eso que crearon esta figura, para impedir la pérdida patrimonial. Entonces, la incapacidad relativa en cuestión de la edad para obligarse de 7 a 14 años no impedía la obligación, no impedía adquirir el compromiso de obligación, pero la relatividad era que no valía plenamente la decisión del pupilo, sino que